Recuerden que estamos analizando los medios de prueba. Esto para saber con certeza cómo son, qué son, cómo se aplican y cómo deben de ofrecerse y también cómo deben de desahogarse. En este caso vamos a hablar de la prueba pericial. Nuestro orador está hablando del Código Procesal de la Ciudad de México. Al final nosotros vamos a hacer un recuento del Código Procesal Civil de nuestro Estado de México, que es muy similar, lo único que cambia son los artículos, el numeral, básicamente. Es prácticamente igual. Entonces, escuchemos con atención y vamos a ir viendo el orador con nuestra pantalla. Comenzamos. Ahora, en esta materia de Derecho Procesal Civil, hoy nos toca revisar el tema de la prueba pericial. Esta prueba es una prueba muy compleja, el tema es muy extenso y bueno, tenemos que abordarlo completo. ¿Qué es la prueba pericial? La prueba pericial es el medio de convicción que se desahoga cuando son necesarios conocimientos especiales de alguna ciencia, arte, oficio, industria o profesión para decidir la litis, para darle luz al juez sobre estos conocimientos que él no tiene. Y que aunque los tuviera, recuerden que él está aquí solo como juez, no como perito de la litis. Bueno, ahora, esta prueba es una prueba que es complicada, desafortunadamente es muy necesaria en muchos juicios, porque se tiene la idea de que el perito debe decir lo que le dice la parte que lo contrata. Entonces, el oferente de la prueba tiene un perito que ya sabe lo que va a decir y la contraparte va a contratar a un perito que también va a decir lo que aparentemente le conviene. Esto es una tristeza de valores que los peritos parece que no están tomando en cuenta y en lugar de emitir un dictamen objetivo sustentado en sus conocimientos, pues usualmente lo que hacen es justificar lo que les pide quien los contrata. Vamos a ir dando seguimiento a esto. Bueno, ¿cuál es el objeto de la prueba? El objeto de la prueba consiste en el análisis y estudio de diversas cosas, como podrían ser bienes, documentos, personas y cualquier otra cosa o materia que sea susceptible de analizarse. Es decir, prácticamente todo puede ser objeto de la pericial. Pero lo importante es que eso esté en la litis, es decir, que sea parte del proceso. Si es parte del proceso, entonces podríamos llevar la prueba pericial. ¿Quién será el perito? Bueno, el perito es un tercero ajeno a la litis que tiene conocimientos especiales de alguna área del conocimiento humano, ya sea una profesión, un arte, una industria, un oficio. Y ese es el perito. Aquí lo iremos revisando. ¿Cómo es que el perito tiene que acreditar su calidad? ¿Cuáles son las características que debe tener el perito? Bueno, el perito debe tener el conocimiento de esa área específica que se requiere. Entonces puede ser un profesionista que tenga una cédula profesional de la actividad a la que se dedique, pero también puede ser un oficio, como un carpintero, y él podría llegar a un proceso. También un arte, podríamos llevar un artista que nos pueda decir si una obra cumple con lo que son los parámetros precisamente del arte. Una industria y cualquier actividad humana que requiera una especialización. Y esto es importante porque cualquier área del conocimiento humano puede ser sometida a la pericial y siempre vamos a encontrar un especialista, especialmente en esta gran ciudad. Aquí hay expertos en todo. Bueno, ahora, según el temario tenemos que revisar cuáles son las clases de perito. Y nos da 3 opciones: perito único, perito de parte y perito tercero en discordia. Bueno, la situación del perito único es una situación excepcional. En la práctica forense nunca he logrado consensar con mi contraparte que sea un solo perito. ¿A qué se refiere perito único? Bueno, a que las dos partes están de acuerdo, tanto el actor como el demandado,
de que sea solo una persona la que emita su dictamen y que ambas se comprometen a estar por él, a respetarlo. Y esto usualmente no va a suceder porque cada quien va a llevar a su perito y ya lo aleccionó, ya se puso de acuerdo con él para que emita la opinión que corresponde a la parte actora o la que corresponde a la parte demandada. Y esto resulta a veces muy triste porque nos hace gastar y nos hace perder el tiempo en algo que a veces es muy claro y nosotros sabemos que así va a suceder. Aquí tendríamos que hacer una precisión. En materia familiar, el artículo 346 del Código regula como perito único en materia de menores especialmente. ¿Eso qué significa? Bueno, que en materia familiar la regla es que el perito sea único y no es designado por las partes, es designado por el tribunal. Pero este tema sí es un poquito delicado porque ya hay criterios del Poder Judicial Federal que dicen que eso es violatorio del derecho de la prueba porque restringe la posibilidad de las partes de llevar a su propio perito. El origen de esto solamente es de la materia pericial, pero no lo plasmaron así en la ley. Tratándose de juicios familiares, muchos dependen de un estudio psicológico que se haga a la infancia de ese proceso y a las partes. Pero los mismos peritos en psicología han dicho que no es bueno que se esté reiterando la prueba porque se la aprenden las personas y ya después sesgan el resultado con ese conocimiento que van adquiriendo. Por ende, es mejor que se haga una sola prueba y hasta después de 6 meses o un año se haga otra. Eso significa, queridos compañeros, que por eso se justifica en la ley que hayan puesto que en materia familiar sería perito único. Lo malo es que no lo restringieron a la prueba pericial, lo dejaron para cualquier perito en materia familiar y ese fue un gravísimo error. Ahora, bueno, ya llegaremos a la jurisprudencia que va a decir que eso pues, resultó inconstitucional. Sin embargo, a pesar de que lo dice el 346 solo para la materia familiar, pues podríamos tenerlo presente para cualquier materia. Si nosotros tenemos claro que nuestro asunto tiene una única solución o la preferente en materia de pericia y sabemos que la persona que se pretende contratar como perito es una persona sensata, es una persona honesta, pues podríamos aceptar que sea ese perito el que decida para evitar costos y dilación. Ahora, el perito de la parte, pues es el que usualmente corresponde. Ya lo veremos. Cuando se ofrece la prueba, el oferente señala a su perito y después se concede derecho a la otra parte para que designe perito de su parte. Si estos dos peritos emiten dictámenes contradictorios, lo que corresponderá entonces será un perito tercero en discordia. Es decir, un perito designado por el juez que emita un tercer dictamen. Y aquí tengo que hacer hincapié en algo. El hecho de que tengamos un perito tercero en discordia no significa que lo que él diga es lo que se va a cumplir. No, lo que significa es que es una opinión más. El juez, al dictar su sentencia, le dará valor a uno de los dictámenes, a dos o a tal vez a ninguno. El juez no está obligado a seguir el dictamen de la actora, del demandado o del tercero en discordia. El juez únicamente lo que tiene que hacer es emitir su opinión jurídica, fundando y motivando cuál de los dictámenes es el que lo convence y por qué. Bueno, ahora sí vamos al desarrollo del ofrecimiento. ¿Cómo se ofrece la prueba pericial? Es una prueba muy compleja de ofrecer desde mayo de 1996, en que se reguló como hoy lo tenemos. En primer lugar, tenemos que señalar con toda precisión la ciencia, arte, oficio, industria o profesión de que se trate. Eso significa, por ejemplo, que yo debo ofrecer la pericial en genética molecular, la pericial en sistemas computacionales, la pericial en ingeniería civil. ¿Por qué? Porque antes solamente decíamos, ofrezco la pericial a cargo de Juan, pero no decíamos cuál era la pericial. Hoy tenemos que decirlo, bueno, desde el 96, estrictamente cuál es la ciencia, arte, oficio, industria o profesión, de qué se trata. Tenemos que señalar el nombre y apellidos de nuestro perito, su domicilio, y si está reglamentada su actividad, tendríamos que señalar la cédula profesional que tiene. Por ejemplo, si fuera ingeniero civil, pues tiene una cédula de ingeniero civil.
Si fuera un perito en informática, pues tendrá su cédula de perito en informática. Y viene lo más complicado, que es, debo formular las preguntas que debe responder el perito. La ley no nos dice cómo deben formularse. Sin embargo, aquí tenemos que seguir un método y lo importante es partir del conocimiento general para aterrizar en lo concreto que necesitamos. Para ello es importante que nos quede claro que el perito participa en el proceso para brindar a las partes y al juez esos conocimientos específicos que él tiene y no deben concentrarse a una única pregunta y respuesta, sino que deben ser amplios. Si estuviéramos hablando de un asunto de negligencia médica, por ejemplo, podríamos decir que alguna persona fue mal operada de un pulmón y eso le está generando problemas respiratorios que posiblemente no pueda superar o que por lo menos no le den la misma calidad de vida que pudiera tener si la operación hubiera sido exitosa. En ese tenor, pues yo voy a llevar a un neumólogo que con toda la calma del mundo nos explique. Primer pregunta, que nos diga qué función desempeñan los pulmones en el cuerpo humano. Sería un error que yo me vaya a la única pregunta, que nos diga si hubo negligencia médica en la operación del pulmón. No, tenemos que ilustrar al juez e ilustrarlo nosotros poco a poco para saber qué hacen los pulmones, cuál es la actividad que desempeña uno y el otro, cuáles son las afecciones que tiene, qué afecciones presentaba el señor fulano de tal antes de la operación conforme al expediente, cuál era la solución correcta, esa intervención que se tenía que hacer, cuál era la probabilidad, que revise el expediente clínico para ver los estudios que se hicieron postoperatorios, para revisar cuál es el diagnóstico que tenía, que se hagan pruebas necesarias para ver cómo está funcionando el pulmón, etcétera, etcétera. Es decir, debe ser amplio para que el juez quede convencido de que a esta persona posiblemente pues tuvo una intervención quirúrgica desafortunada y que esa intervención quirúrgica pues está limitando su desarrollo posterior en la vida. A lo mejor, y pongo algo dramático, a lo mejor era un deportista de alto desempeño y entonces sin una oxigenación correcta, pues tal vez ya no pueda llevar a cabo su actividad profesional. Así es como tenemos que desahogar esta prueba, partiendo de lo general o particular para aterrizar ya en lo que es importante. De manera adicional, la jurisprudencia nos ha traído aquí algunas preguntas que tenemos que formularle y son dos. Una, ¿en qué se sustentó para emitir su dictamen? Y que formule conclusiones. Aquí en qué se sustentó, él podría señalar bibliografía, a lo mejor podía señalar las revistas más actuales de la ciencia médica de que se trate, podía hablar de los libros que tratan los temas, de los estudios que se han hecho en México y en el mundo sobre eso, y pues las conclusiones tienen que ser contundentes en el caso que estamos platicando, si hubo o no negligencia médica, pero también en la expectativa de vida de esta persona y la calidad de vida que va a tener después. Entonces, mi sugerencia es, para hacer estas preguntas, lo mejor es sentarse con el perito, porque él es el que me va a decir cómo puedo llegar a la conclusión que necesito conforme a sus conocimientos especiales. Si yo me atrevo a hacerlo solo, lo más posible es que no lo haga bien, porque yo no conozco esa actividad que él conoce perfectamente. Y nunca olviden, por favor, que esta prueba también debe relacionarse con los hechos de la litis y señalarse los motivos por los que considero demostrar mis afirmaciones. Se los platico porque me ha tocado muchas veces ver pruebas bien ofrecidas en materia pericial, pero se les olvida relacionarla. Entonces el juez la va a desechar. ¿Por qué? Porque se cumple con los requisitos específicos, pero no con los genéricos. Y recuerden que hay que cumplir los dos. Entonces, ya que ofrecieron bien su prueba y la revisaron, revisen que la hayan relacionado con los hechos de la litis y hayan dado las razones por las que consideran demostrarán sus afirmaciones. Bueno, si la prueba se ofrece correctamente, el juez no debe admitirla. El artículo 348 del Código nos da unas condiciones. El temario nos habla de algo que no existe, es falso. El temario nos habla de la preadmisión de la prueba. No es cierto que la prueba se preadmita. No, la ley dice que antes de admitir se debe dar vista a la contraparte.
¿Para qué se va a dar vista? Esto también es desde la reforma de mayo del 96. Se va a dar vista a la contraparte primero para que se manifieste respecto a la idoneidad de la prueba. Es decir, para que diga si la prueba es necesaria o no y por qué. Y tal vez para que diga si esa prueba que se está ofreciendo es la que corresponde. Porque posiblemente no es la ingeniería, sino la arquitectura. Y como la prueba no se ofreció correctamente, pues no debería dársele curso. Pero también vemos en muchas ocasiones que se ofrece la prueba pericial contable, es decir, para revisar los números de una empresa, su activo, pasivo, sus balances. Y ponen preguntas como que nos diga si este producto se vendió correctamente. Eso no tiene que ver con la contabilidad. Eso tendrá que ver con la administración de empresas o con la mercadotecnia. Para eso es precisamente que nos dan vista con la idoneidad, para ver si la prueba ofrecida es la correcta y si las preguntas que están formando son las correctas para esa ciencia, arte, oficio, industria o profesión. Bien. Ahora, además de darle vista por la idoneidad, le dan vista para que en su caso adicione las preguntas. Y esto es muy importante para el principio de contradicción de la prueba. Como yo les venía comentando, el oferente de la prueba le dio una directriz a su pericial para que llegara a la conclusión que él quería. En consecuencia, lo que tenemos que hacer nosotros es formular nuevas preguntas para desviar ese camino que trazó el oferente de la prueba. Si retomamos el asunto del neumólogo, podríamos decir, bueno, que nos diga el perito con la revisión del expediente clínico anterior, si existe esta característica o si ya existía esta afectación. Porque a lo mejor esta persona ya tenía ese pulmón con diversas afecciones, a lo mejor había sido un fumador y sus pulmones ya no podrían estar en la condición perfecta que necesitaban. Y tal vez también podríamos hacerle preguntas de si tenía que haber tomado una terapia de recuperación y si se tomó. Porque a lo mejor pasa que esta persona se operó y nunca hizo la rehabilitación necesaria para que ese pulmón volviera a tomar el tamaño que tenía que tomar para que oxigenara correctamente. Entonces, nuevamente, necesitamos la asesoría. Es decir, yo necesito al perito que yo voy a ofrecer para que él me diga, oye, ¿qué otras cosas podemos tomar en cuenta para que veamos si esto tiene un camino o no? Y tal vez podríamos preguntarle si aún se puede llevar a cabo la rehabilitación, porque a lo mejor en su momento no se hizo y se puede hacer ahora. Yo no lo sé, pero el perito sí lo sabe. Ahí viene entonces el tema de hay que platicar con el perito cuando estás ofreciendo la prueba y hay que platicar con el perito cuando estás desahogando la vista. Aquí el gran problema es que es una vista, eso significa que yo tengo 3 días para revisar las preguntas, para platicarlas con el perito y para presentar mi escrito. Pero bueno, tampoco es una sorpresa. Desde que se ofreció la prueba y hasta antes de que el juez dictara un auto de admisión de pruebas, yo ya conocía la prueba, yo ya me pude poner a trabajar sobre eso, pero también es cierto que si yo ya sabía cuál era la litis, sabía que íbamos a llegar a un dictamen pericial. Entonces yo debería tener ya anticipado todo esto. Y la tercera razón por la que me dan vista es para que si la prueba se admite, yo designe a mi perito. Entonces, en este escrito de desahogo de vista, yo designo a mi perito con las características que cumplió el oferente, es decir, su nombre, sus apellidos, su domicilio y su cédula profesional si su actividad está reglamentada. Puede suceder que no esté reglamentada, compañeros, y entonces pues yo tenga que simplemente manifestar bajo protesta que tiene la calidad o tal vez decir que tiene diplomas, que ha tomado cursos y estos pues podrán ser válidos. Aquí la pericial recurrente en esto es la pericial en caligrafía, grafoscopía, grafometría, que se lleva a cabo de manera cotidiana. Si bien hay una carrera en ciencias forenses, pues todavía mucha gente no la cumple, pero no solo eso, no está reglamentada. Si leemos la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional en materia de profesiones, no reglamenta la medicina forense ni las ciencias forenses. En consecuencia, cualquier persona puede dictaminar en eso porque no está reglamentado. Entonces, ¿qué hacen estos peritos? Pues exhiben un diploma de que tomaron un curso que les hizo peritos en caligrafía, grafoscopía y grafometría. Y eso es lo usual porque no está reglamentada
Y aquí lo valioso será que ellos justifiquen que tienen los conocimientos plenos a través de las fotografías y señalamientos concretos que hagan de las firmas dubitadas y las indubitables, o de la escritura. Bueno, así es como se ofrece la prueba entonces, y vamos a la admisión. Vamos a recordar la temporalidad. Yo ofrezco la prueba, el juez da vista a mi contraparte, se desahoga o no la vista, el juez tendría que pronunciarse sobre la pericial. Y pongo énfasis en esto, el juez ya admitió, desechó todas las otras pruebas. Ya hay un auto que admitió las pruebas o las desechó, pero la pericial no, porque el artículo, ya dijimos, 348, señala al juez que no la debe admitir, sino dar vista. Y esta prueba se desfasa de las otras. Entonces, desahogado o no la vista, el juez admite o no la prueba. Si no la admite, bueno, pues podrá ser recurrible el auto. Y si la admite, viene otro problemita. El juez, al admitir la prueba, le da 3 días a los peritos para que presenten un escrito. Pero este escrito es un escrito muy complicado. Este escrito, mi sugerencia, debe hacerlo el abogado y consensarlo con el perito. Porque es un escrito en el que el perito debe manifestar bajo protesta decir verdad, que conoce los hechos de la litis que tiene este proceso. Es decir, que él ya revisó de qué se trata el proceso. 2, manifestar bajo protesta de verdad que tiene los conocimientos suficientes para emitir el dictamen pericial de qué se trata. 3, debe acreditar su calidad de perito. En este escrito, si va a exhibir copia certificada de su cédula, es ahora. Si va a exhibir el diploma, es ahora. Debe ser certificado. Dice la ley original, pero yo creo que nadie va a exhibir su original al juzgado. En fin, puede ser si no hay opción. Y además debe protestar su leal desempeño del cargo. Esto es lo que dice la ley. Por eso es que lo tenemos que hacer nosotros. Lo que no dice la ley, pero que para mí es muy importante, es que en este escrito el perito debe señalar cuáles son los requerimientos que él tiene para emitir su dictamen para que no le corra el término. Porque según la ley, a partir de que él presente este escrito, le va a correr el término de 10 días para emitir su dictamen. Sin embargo, no le puede correr si le faltan elementos. Vamos a pensar que sea una pericial contable. ¿Cómo le puede correr el término si no le dejan ver los libros, libretas o cuadernos en donde esté la información? Si es una pericial en psicología, ¿cómo el término si no van las personas a la entrevista y a realizarse las pruebas que el perito les va a proponer? De ahí que sea muy importante que el perito, al desahogar su vista, diga: señor juez, para emitir mi dictamen necesito por lo menos 3 sesiones con la persona fulana de tal en mi despacho. Eso es importante, en mi consultorio. Porque si no lo pide, después el juez dice: bueno, es que no hiciste el requerimiento en tiempo. Entonces hay que formular en este mismo escrito todo eso. Y recapitulo entonces. El escrito en el que el perito desahoga o acepta el cargo, perdón, debe decir que manifiesta bajo protesta que con eso los puntos cuestionados, que manifiesta bajo protesta que tiene la capacidad para rendir el dictamen porque tiene los conocimientos, debe acreditar su calidad y debe aceptar y protestar el cargo conferido. Pero además debe manifestar qué necesita para emitir su dictamen en tiempo. Ambos peritos deben presentar el escrito de manera similar dentro de los 3 días de que la prueba fue admitida. Y aquí viene un tema importantísimo. A partir de que se presenta el escrito, le corren al perito los 10 días para que emita su dictamen si el expediente tiene todo lo necesario para que emita el dictamen. No es a partir de que el juez tenga por admitido al perito. No es a partir de que surte efecto esa publicación. No, es a partir de que el perito presentó el escrito. Si hoy lunes el juez, si estuviera trabajando los tribunales, ¿verdad? Si hoy el perito presenta su escrito, mañana sería el día 1. Así es esto y así lo dice con claridad la ley. Bien. Ahora, ¿cómo se va a preparar la prueba? Bueno, la prueba tiene que prepararse a través de que el perito lleve a cabo su trabajo, que entreviste a lo que tenga que entrevistar, que revise los documentos que tengan que revisar y que elabore su dictamen.
Pero mi sugerencia es que ese dictamen debe pasar por la vista del abogado, no para que lo cambie y lo ponga a favor, no, para que le ayude al perito a usar un lenguaje más coloquial, más vulgar, que pueda entender el juzgador, de tal manera que podemos usar el tecnicismo que usa él en su ciencia, arte, oficio, industria o profesión, pero ponerle también qué significa en un lenguaje común para que no tengamos una duda. Y el juez no dude en resolver porque el perito le habló con un lenguaje que sea asequible para todos, que todos estemos entendiendo lo que el perito está diciendo. También mi sugerencia es que el perito adicione a su dictamen las pruebas que haya llevado a cabo o por lo menos fotocopia de esas pruebas. ¿Por qué? Porque el perito está haciendo un dictamen en el que sustenta su punto de vista en algo que llevó a cabo, pero si no lo exhibe, pues el juez también podría dudar de su dictamen. Si él señala que en el dictamen psicológico el niño hizo un dibujo que demuestra esto, pues debería anexar el dibujo. Los dictámenes no tienen por qué estar a la vista, especialmente en los anexos. Bien podrían guardarse en el seguro del juzgado por el tema de la discrecionalidad y de la protección de datos. Pero son pruebas, estamos en un juicio y deben quedar ahí. Esto es muy importante. Bien, entonces se exhibirá el dictamen, pero una vez que el abogado ha hecho las sugerencias respectivas del lenguaje y de lo que se debe adicionar. Por ejemplo, también si fuera una pericial en evaluación, al perito nada le cuesta anexar su estudio de mercado que llevó a cabo para decir que en esa colonia los inmuebles tienen un sobreprecio o al contrario, tienen un precio menospreciado por alguna circunstancia. Y debe anexar el estudio de mercado para que el juez pueda corroborar que es cierto lo que está diciendo el perito. Ahora vamos a el desahogo. ¿Cómo se desahoga la prueba? La prueba pericial pues tiene varios momentos en el desahogo. El primer momento es que el perito exhibe el dictamen dentro de los 10 días. Ese dictamen ya obra en autos antes de la audiencia y en cuanto se agrega, el juez da vista a las partes con el dictamen. A este dictamen las partes pues únicamente podrán decir si se conforman y están de acuerdo o se inconforman. Existe la posibilidad de que algunos abogados lo objetan. Mi sugerencia es, hay que inconformarse, hay que señalar con toda precisión por qué nos inconformamos. A veces los peritos hacen afirmaciones equívocas que no corresponden a su dictamen. Por ejemplo, yo he visto cosas increíbles, como que algún perito dice, y el señor fue tal de manera injusta. A ver, espérame, es que ese adjetivo no te corresponde a ti ponerlo. No fuiste tú contratado como perito jurídico. La justicia o la injusticia es una decisión que va a tomar el juez. El perito no puede hacer esa afirmación. También a veces los peritos se sienten abogados, especialmente algunos contadores, y le ponen, de manera ilegal hizo esto. Espérame, es que no te pregunté si era legal o ilegal. Te pregunté si correspondía a tu actividad. Entonces, sí es importante que revisemos el dictamen para que no tenga errores y cuando se tenga que desahogar esta vista con el dictamen, pues hagamos señalamientos muy concretos de por qué ese dictamen no debería tener valor. Me tocó incluso en alguna ocasión ver que un perito decía que mi representado esto, mi representado aquello. Y bueno, pues es evidente que no es su representado. Y hablar de su representado solo nos indica que copió el dictamen de alguna manera o que alguien le hizo el dictamen. Pero bueno, es algo importante en el desahogo de la vista. Después del desahogo de la vista tendría que venir la audiencia. Y en la audiencia se podría hacer asistir a los peritos y poder formularle preguntas a los peritos sobre su dictamen. Y aquí el trabajo es arduo porque tenemos que revisar con toda calma su dictamen, hacer señalamientos en él para que podamos formular preguntas que puedan poner al perito a desvariar el día de la audiencia y a demostrar que lo que dijo o no estaba muy convencido o se lo dijeron, en fin, no está convencido o tal vez no tiene el conocimiento específico que decía tener. Pero bueno, esto corresponderá en la primera audiencia, pero puede suceder que los dictámenes no sean afines, no sean acordes
y sean muy diversos. Entonces el juez podrá designar un perito tercero en discordia para que emita un nuevo dictamen. Sucederá que se le notifica al perito, esto ya se hace a través de medios digitales. ¿Por qué? Porque el perito que el juez designa debe ser de los de la lista que tiene el tribunal y que de alguna manera tienen una relación con el Consejo de la Judicatura y están pendientes a lo que el Consejo de la Judicatura les ordena. Entonces, son independientes, no les paga el tribunal de ninguna manera, pero ya se acreditaron ante el Consejo de la Judicatura y por eso están en la lista de peritos del tribunal y que puede designar cualquier parte también, no necesariamente el juez. Pero ojo, las partes pueden designar perito al que quieran que tenga la calidad. El juez únicamente a los de la lista, excepto que en la lista no haya, entonces tendría que buscar en otras instituciones, como serían las fiscalías, como serían las universidades o algún instituto que tenga estos profesionistas. Bueno, ahora, el perito tercero será notificado, emitirá su dictamen y podrá ir también a la audiencia a que se le formulen preguntas. Pero luego llegaríamos a algo que es muy interesante y que sucede en algunas ocasiones, pocas, pero en algunas, que es la Junta de Peritos regulada en el artículo 350 del Código de Procedimientos Civiles. Y digo regulada, nada más por decir, porque no se dice cómo sucede. Y entonces cada juez, pues con su criterio, la va llevando a cabo. Aquí insistiré que yo siempre he profesado que los jueces deben dar las mayores oportunidades a todos para que acrediten lo que puedan. Y eso me lleva a concluir que en materia de junta de peritos puede hacerse lo que sea, porque a veces los jueces dicen, no, usted solo esto, usted solo aquello, y entonces limitan la intervención. Sí debe haber orden, me queda claro, pero se tiene que permitir preguntarse libremente. A veces hay jueces que dicen, no, es que la junta de peritos es como repreguntas nada más a los peritos. No, tampoco eso está bien porque ni la ley no lo dice así. Entonces, si la ley no lo limita, ¿por qué lo limita el juez? No, aquí es fundamental tener presente que las partes pueden hacer las preguntas que quieran a los peritos de sus dictámenes, pero ojo, y mucho ojo, también los peritos entre sí, porque ellos son los que conocen, realmente ellos son los que deberían tener un debate interesantísimo del área que conocen. Pero bueno, esto ha sido limitado por los jueces de manera irracional, en mi opinión, porque si alguien sabe de eso son ellos, no nosotros como abogados. Nosotros solo seguimos lo que entendemos y hacemos algunas preguntas de lo que ellos emitieron como dictamen. Pero sería interesantísimo que entre ellos platicaran, tuvieran un debate, y eso es lo que debería propiciar la Junta de Peritos. Mi opinión es que ese es el verdadero interés de esta Junta. Si nosotros la acartonamos, la hacemos formal, la estamos destruyendo. No, tendríamos que dejar que libremente las partes pregunten, pero que los peritos entre sí se pregunten. Porque a lo mejor un perito habla de un autor y ese autor, pues a lo mejor es dogmático, ¿no? A lo mejor él opina así por en la realidad. Y esto es importantísimo. Entonces, sí valdría la pena que abriéramos la posibilidad en la Junta de Peritos para que las preguntas sean libres, desde luego centradas al tema que nos ocupa. Bueno, el dictamen pericial lo voy a abordar porque es importantísimo y pues porque hay opiniones encontradas. La ley no señala cuál es la forma del dictamen pericial. En consecuencia, legalmente, cualquier opinión en la forma en la que se exhiba debería ser tomada en cuenta. Pero desafortunadamente no es así porque tenemos jurisprudencia que le ha fijado normas a los dictámenes periciales. Y bueno, esto inicialmente pues resulta en una ilegalidad, porque si la ley no lo señala, ¿por qué la jurisprudencia debe añadir a la ley? La jurisprudencia está para interpretarla, no para crear la ley. Y entonces la jurisprudencia aquí crea requisitos al dictamen que no están en la ley. Sin embargo, a lo mejor son lógicos, porque nos pide la jurisprudencia que todo dictamen tenga un sustento y tenga unas conclusiones, pero además que indique un método. Sin esas tres características, posiblemente los jueces no le van a dar valor al dictamen.
Yo aquí, pues, tengo una opinión encontrada. Me parece lógico lo que dice el Poder Judicial Federal, pero no me parece que por eso el dictamen no deba ser valorado. En todo caso, si para allá tenemos que ir, entonces deberíamos cambiar la ley para que diga que todo dictamen mínimo debe cumplir con lo siguiente. Si no lo tiene la ley, podría hacerlo el juez, nuevamente estaríamos en la ilegalidad, pero estaríamos haciendo algo importante. El juez podría decir, con fundamento en los artículos 278 y 179 del Código, para mí es importante que el perito me diga lo siguiente, por lo que los peritos tendrán que decir un método que hayan ocupado, que nos digan en qué se sustentan para emitir su dictamen y que nos den sus conclusiones. Y entonces se convierte en una resolución judicial anticipada que los peritos deberían conocer y atender. Pero resulta que no pasa así. Lo que pasa es que el perito emite su dictamen y el juez en sentencia dice, no le doy valor porque no trae método. Oye, ¿cuándo le dijiste que tenía que tener un método? ¿Dónde dice la ley que debería tener un método? Entonces, no estamos trabajando de manera armónica en pro de la impartición de justicia y estamos poniendo formalismos que no están en la ley. Por eso consideré importante que revisemos qué es el dictamen. Entonces, el dictamen pericial, pues debe ser un estudio científico en la medida de lo posible, compañeros. Debe ser un estudio en el que se desarrolle la generalidad del tema, que se dé la metodología que se está aplicando o que sea necesaria para ese dictamen, que se dé el sustento de lo que se está resolviendo y que se indiquen las conclusiones. Más o menos así como las tesinas que ustedes hacen en sus clases, compañeros. Es un estudio científico, debe tener una mínima lógica. Estoy de acuerdo en eso, pero mientras la ley no lo pida, pues es un exceso que lo estemos pidiendo. Y posiblemente ese perito puede ser el mejor perito y podrían hacer las preguntas que quieran y las respondería de manera correcta. Pero a lo mejor él no fue anticipado de cómo debía ser su dictamen. De ahí que insistiré, somos nosotros los abogados que debemos ayudar al perito, porque él no sabe esto. Nosotros sí lo sabemos y sería un error no decirlo. Bien, pues queridos compañeros, este es el tema de la prueba pericial y cualquier duda, cualquier comentario, saben que estoy a la orden tanto en el canal de YouTube como en la página de Facebook. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima. Bueno, jóvenes, como ustedes ven, la prueba pericial, si bien es cierto, es sencilla, y estuve aquí pasando el código procesal civil en cuanto a la prueba pericial. Es esta situación en cuanto a, ahí lo voy a mover, en cuanto a nosotros solicitar el auxilio técnico profesional, como lo decía nuestro orador, de un profesionista que tenga conocimientos científicos, tecnológicos, alguna experiencia en el ejercicio de un servicio u oficio. Esta, pues, tiene una finalidad de prestarle auxilio al juzgador al momento de emitir, pues, alguna resolución. Esto es siempre importante, pues, poderlo señalar, poder auxiliarnos de servicio técnico. Ojo, nosotros en el Estado de México tenemos o podemos solicitar un tercero en discordia, un perito tercero en discordia, que pues como lo hacemos referencia o lo hizo referencia al principio, cada uno de nosotros como abogados vamos a poner pues a un perito, y este perito pues va a dar o va a referir un dictamen que nosotros estamos solicitando, pero pues hasta ahí. No va a pasar más, y obviamente mi perito va a decir cosa a favor mía, y el perito que disponga la contraparte pues va a poner una disposición que le sea benéfica a el otro, a la otra parte. Entonces hay contradicciones entre un perito y otro. Para evitar esa circunstancia, lo que se hace normalmente es diseñar o designar a un perito tercero en discordia,
el cual va a ser señalado por el juez, y en este caso no tenemos un consejo como en la Ciudad de México. Aquí tenemos un apartado, tenemos una organización de peritos del Poder Judicial del Estado de México. Entonces va a ser traído un perito del Estado de México que sea parte del Poder Judicial, y este va a emitir un dictamen, y a este se le va a llamar como perito tercero en discordia. En cuanto a las costas, cada quien va a pagar lo que respecta a cada uno de los peritajes. El tercero en discordia, igual si el Poder Judicial nos solicita el pago de los servicios, pues cada quien tendrá que poner la parte que le corresponda, y se deben de liquidar para emitir pues un dictamen. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Si quiero saber para el reconocimiento de un menor, de un hijo, recuerden que el reconocimiento pues debe de ser a través de la prueba pericial del ácido desoxirribonucleico, algo así se llama, la del ADN por saliva. Esta prueba, si nosotros queremos saber y queremos solicitarla, pues la tiene que pagar el que la solicita. El que solicita que se realice la prueba tiene que pagarla. Ahora, se paga en el Poder Judicial, claro, es un depósito que se realiza, que piden y que se tiene que ingresar por ahí a Bansefi, y que se tiene que liquidar. Por ejemplo, si yo la solicito y la parte contraria se niega a realizarse esta prueba, ahora el que se niega pues tendrá que liquidarla. Esto de acuerdo a algunos lineamientos que va a tener pues el Poder Judicial. El juez que nos corresponda va a tener ciertos lineamientos, y pues tengo que irlos cumpliendo. Esto es importante señalarlo para evitar y que se nos olvide pues ciertos lineamientos. Eso en cuanto a la prueba pericial. ¿Alguna duda sobre esta prueba pericial, jóvenes?